Bueno, buenas tardes o buenas noches o buenos días. Hoy vamos a hablar un poco sobre el protocolo Vexus y medición ecográfica de las ondas venosas y arteriales en el riñón, pero un poco más allá de la congestión venosa. Cuando nosotros nos enfrentamos a la fisiopatología y a la fisiología de la congestión venosa y a la realización de la ecografía, de pronto nos vemos en estas condiciones eh, que puede para nosotros representar algo de dificultad. Antes de empezar con lo que tiene que ver con el tema absolutamente clínico, vamos a hablar un poquito sobre la fisiopatología de la congestión venosa. La congestión venosa se puede dar por diferentes circunstancias. Circunscribiéndonos a los pacientes con falla cardíaca, la congestión venosa puede aparecer por disminución del gasto cardíaco y como ustedes conocen ampliamente, esta disminución del gasto cardíaco activa la retención de agua y sodio a nivel del riñón por diferentes mecanismos que a la postre aumentan la cantidad de líquido contenido dentro del árbol vascular, particularmente dentro de las venas. Pero la congestión venosa también puede deberse específicamente a sobrecarga de volumen sin que exista un real compromiso en la alteración de la función sistólica del corazón, particularmente del ventrículo izquierdo. Esto en ausencia de patologías como hipertensión pulmonar severa o tromboembolismo pulmonar asociado o no a insuficiencia tricuspidia, puede verse reflejado en la morfología de las ondas hemodinámicas del sistema venoso retrógrado a la aurícula derecha, que es lo que nos va a interesar revisar en el día de hoy. Es decir, pues, en este caso, que en esta diapositiva que vemos acá, la congestión venosa por sobrecarga de fluidos trae como consecuencia disminución de la circulación y de la perfusión de órganos, porque como ustedes saben, la presión de perfusión de órganos está relacionada con la presión arterial media, pero también tiene que ver en su forma de calcularla con la presión venosa, es decir, que si nosotros calculamos la presión de perfusión de órganos, está determinada por la presión arterial media menos la presión venosa de los órganos. En esta gráfica, que es muy conocida por ustedes en este trabajo, el autor pretende demostrarnos a nosotros cómo el aumento de la presión venosa central se correlaciona con una una mayor probabilidad de desarrollo de falla renal aguda, ¿sí? Y es mucho más sensible y específica que incluso las valoraciones hemodinámicas del gasto cardíaco. Aquí en esta diapositiva simplemente quiero mostrarles cómo la congestión venosa y la disfunción del ventrículo derecho generan disminución de la perfusión de órganos como el tubo digestivo, que a la postre conducen a las alteraciones relacionadas con la caquexia cardíaca y demás. En esta diapositiva vemos cómo el incremento de la presión venosa central se asocia con disminución de la tasa de filtración glomerular y a su vez también un aumento importante de la presión venosa, como ven en la gráfica de la izquierda, se relaciona con disminución en la probabilidad de sobrevida en pacientes congestivos. Esto parece difícil, pero realmente no es tan complicado, es simple. La disfunción de órganos ocurre en la falla cardíaca por bajo gasto y también ocurre por congestión venosa. A su vez dijimos que el bajo gasto condiciona el aumento de la retención de fluidos por mecanismos que ustedes ya conocen y que no hacen parte importante de esta charla. Y obviamente
la congestión venosa con la disminución del gasto cardíaco trae como consecuencia caída en la presión arterial media y el aumento de la presión venosa hace que haya disminución de la perfusión de órganos y estos órganos fallan, en particular aquellos órganos que son intracapsulados como el hígado y el riñón, porque aumenta la presión generando una especie de síndrome compartimental a nivel de estos órganos. Bueno, existen cambios de presiones intravasculares retrógradas en todo el ciclo cardíaco, como venimos diciendo. El sistema venoso de aurícula derecha hacia atrás es muy complaciente, las venas son muy distensibles. Cuando disminuye la distensibilidad de estas venas, las presiones retrógradas del ciclo cardíaco se transmiten también, pero no se atenúan, es decir, que las ondas van a cambiar su morfología y vamos a verlas diferentes en la exploración ecográfica, sobre todo con el Doppler pulsado de tipo espectral. La morfología de las ondas cambia y pueden ser valoradas pues, de esta manera. Miren ustedes aquí cuando comparamos el árbol vascular desde el ventrículo izquierdo, vemos enseguida la aorta que recibe el volumen sistólico y tiene una complacencia importante, muestra una onda muy particular que se va atenuando a través del árbol vascular y prácticamente desaparece esa onda en el sistema venoso para volver a aparecer en la vena cava. De manera retrógrada a la aurícula derecha, toda la pulsatilidad de manera retrógrada puede ser medida y aquí encontramos, como ustedes pueden ver, los diferentes componentes de la onda venosa de la vena cava, puede ser superior o inferior y el resto del árbol vascular y se va atenuando. Obviamente sabemos que en la medida en que la vena cava se distiende, las presiones intravasculares van siendo, mantenidas debido a la gran distensibilidad que puede tener la cava hasta un cierto punto. Después de 2 centímetros de haberse distendido la vena cava no se sigue distendiendo más, puede aumentar la presión intravascular dentro de la vena cava y cambiar la morfología de las ondas, pero no puede distenderse más. Llega un momento en el que se iguala la distensión y las presiones pueden aumentar sin que el vaso se distienda. Esta gráfica pues nos recuerda todo lo que venimos diciendo, pero también quiero expresar aquí que el aumento de la presión venosa central tiene una correlación, como lo dije anteriormente, mucho más importante para predecir falla renal aguda que otras mediciones de la hemodinamia intrarrenal. ¿Cómo hacemos nosotros el diagnóstico de congestión venosa en un paciente? Bueno, nosotros podemos hacer medición de la congestión venosa por diferentes métodos. Existen métodos clínicos, variables estáticas y variables dinámicas. Ustedes conocen muchos de ellos. Nosotros podemos hablar de la clínica mirando la ingurgitación del sistema venoso a través de las yugulares, mirando el reflujo hepato-yugular, desde el punto de vista clínico y midiendo la presión venosa central si no existen contraindicaciones para ello. Pero también podemos hacer uso de herramientas importantes que nos pueden predecir la congestión venosa. Y esto lo podemos determinar analizando el comportamiento de la vena cava frente a su distensibilidad, colapsabilidad. Podemos evaluar de manera importante si existe congestión a nivel de los órganos encapsulados como el hígado, mirando cómo está la morfología de las venas suprahepáticas, llaman algunos. A nosotros particularmente nos parece importante medir las suprahepáticas, pero si estamos tratando de mirar congestión de un órgano en particular, sería mejor mirar las venas hepáticas. También podemos mirar la vena porta, que normalmente es una vena que no pulsa, y mirar la pulsatilidad de la vena porta. Y podemos ver la morfología tanto de la circulación venosa intrarrenal como la circulación arterial renal para predecir si hay congestión o no congestión de órganos cuando sea indicado, como lo mencionaremos más adelante.
Aquí en esta diapositiva pues les muestro cuáles son las formas de hacer diagnóstico de la congestión venosa. Bueno, ya hace algunos años entonces apareció un protocolo que se aplicó en pacientes que salían de cirugía cardíaca para determinar la intención de los investigadores que hicieron este protocolo era determinar específicamente si la congestión venosa se relacionaba o no con falla renal aguda, y en 145 pacientes midieron diferentes espectros venosos que se correlacionaban con la presión venosa central y demostraron que la alteración en los patrones ecográficos de estas venas que determinaba una congestión importante estaría más relacionado con el desarrollo de falla renal aguda, y entonces apareció el protocolo VEXUS. El protocolo VEXUS entonces básicamente lo que hace referencia es medir la vena cava, medir el diámetro de la vena cava, ahora explicamos en dónde, medir la capacidad de colapso de la vena cava para saber si cabe o no cabe más líquido en ella, mirar las venas hepáticas, mirar la vena porta, determinar si hay alteración en la morfología de las venas hepáticas o pulsatilidad en la vena porta, y mirar la circulación de las venas renales. Nosotros adicionamos un poquito más allá y miramos, por eso decía al principio que queríamos hablar un poquito más allá de simplemente evaluar la circulación venosa dentro de un protocolo, o la circulación venosa y arterial de los órganos, particularmente en nuestro caso, yo soy nefrólogo, mirar más allá de simplemente utilizar el Doppler y la ecografía para el protocolo VEXUS. Entonces, bueno, los investigadores encontraron un patrón VEXUS que era normal en la medición de las venas hepáticas, en donde se encontraba una onda A que inicialmente coincide con la patada auricular, posteriormente una onda S que se dibuja y que corresponde a la sístole ventricular, y posteriormente una onda D que es más pequeña que la onda S y que son invertidas con respecto a la onda A, y que corresponde a la diástole del ventrículo derecho. Se ve que en los patrones no congestivos se puede ver perfectamente la morfología de la onda, y la onda no es, en las venas hepáticas no es una onda congestiva. Cuando hay congestión moderada, podemos empezar a revisar que puede haber una inversión en el tamaño de la onda que representa la sístole del ventrículo derecho con respecto a la diástole, y cuando hay gran congestión en el análisis Doppler de la vena hepática, pues la onda S se hace muy positiva durante la sístole del ventrículo derecho, siguiendo la onda D negativa. Cuando hacemos el análisis del espectro ecográfico de la onda de la vena porta y su pulsatilidad, vemos que la porta generalmente no pulsa, salvo en pacientes muy delgados, pero esa pulsación no puede ser superior al 30%, calculando la pulsatilidad de la vena midiendo el pico de velocidad máxima menos el pico de velocidad mínima sobre el pico de velocidad máxima por ciento, y debe ser menor del 30% para que sea normal. Cuando aparece una congestión leve puede haber una pulsatilidad discreta en la porta, y cuando ya definitivamente hay congestión importante, pues hay pulsatilidad mayor del 30%. Cuando hacemos el análisis espectral de la circulación renal, vemos que las venas renales se comportan muy parecida a la porta cuando no hay congestión, son flujos continuos de baja resistencia, y como usualmente hacemos la medición en las venas interlobulares, ahí muy cerca está la arteria renal, que vemos que es una arteria con una muy baja resistencia, con un pico sistólico, es una onda y con un pico diastólico bifásica de baja resistencia. Si hay congestión moderada, fíjense que ya la resistencia cambia, se hace un poco más aguda el pico sistólico, y el pico diastólico tiende a disminuir en la arteria, pero lo que nos interesa, que es la vena, se hace se empieza a hacer pulsátil. Y aquí hacia el final encontramos que hay una pulsatilidad importante de la vena
renal. Bueno, cuando nosotros evaluamos al paciente desde el punto de vista nefrológico, tratamos de hacer una monitoría completa desde el punto de vista hemodinámico para evaluar realmente dentro de nuestra práctica qué debemos hacer con el paciente, si debemos retirar fluidos o simplemente tomar otras estrategias, como les mencionaré más adelante en los casos clínicos. Digamos que en ultrasonografía crítica hay muchas cosas que se están haciendo, hay cosas que hace falta evidencia, pero creo que es una herramienta importante para nuestro trabajo y vale la pena decir que siendo nosotros colombianos podemos empezar un poco más allá para ir creando evidencia y utilizando cada vez estas herramientas con todas las demás dentro del tratamiento de nuestros pacientes. De manera que desde el punto de vista hemodinámico nosotros podemos evaluar la función sistólica y diastólica, el gasto cardíaco, la respuesta a fluidos con el ecógrafo. También podemos ver la tolerancia a fluidos con ultrasonido pulmonar, podemos encontrar si hay congestión o no con el protocolo Vexus, podemos hacer valoración del ventrículo derecho y podemos evaluar incluso la perfusión cerebral y la perfusión esplácnica. Por eso estamos avanzando cada vez más en esto. Bueno, la congestión venosa y la tolerancia a fluidos, nosotros la podemos evaluar mirando el ultrasonido pulmonar para mirar si existe patrón de líneas B o no. Y desde el punto de vista sistémico, nosotros podemos utilizar el Vexus para determinar si el paciente tiene sobrecarga o no de volumen. Vale la pena decir que el Vexus se utiliza exclusivamente, todo el protocolo, para determinar si el paciente tiene sobrecarga de volumen o no. No es indicado para evaluar la tolerancia a fluidos porque para eso existen otro tipo de herramientas. Entonces, bueno, hablando un poco ya del protocolo Vexus, se han definido 3 patrones ecográficos básicos importantes dentro del protocolo Vexus para determinar la congestión pulmonar, la congestión, perdón, venosa, y esos patrones hacen referencia a lo siguiente. Un Vexus 0 es un Vexus normal, en donde nosotros encontramos una vena cava menor de 2 centímetros que colapsa adecuadamente, el patrón de flujo de las venas hepáticas es normal, el patrón de la pulsatilidad de la vena porta es normal y el patrón de pulsatilidad de las venas renales es normal. Encontramos un Vexus 1 cuando nosotros encontramos una vena cava de 2 centímetros limítrofe y alteración en uno de las dos mediciones de la circulación venosa en los órganos sólidos, en este caso hígado y riñón. Y encontramos un Vexus, es un Vexus 1, encontramos un Vexus 2, en donde encontramos una vena cava pletórica y encontramos en uno de los dos órganos alteraciones en la circulación venosa y cambios en la morfología de la vena, y encontramos un Vexus ya 3 evidentemente congestivo cuando vemos una vena cava pletórica, pero encontramos además en 2 de los órganos alteraciones en la circulación venosa. La historia del Vexus aparece acá. Este autor muy conocido por todos nosotros evaluó 145 pacientes postquirúrgicos de cirugía cardíaca, validando el score de congestión venosa por ultrasonido para predecir el riesgo de falla renal congestiva, comparándolos con la presión venosa central. Y encontró cómo los pacientes que tenían un Vexus 3 en categoría 3 tenían una probabilidad mayor de desarrollar falla cardíaca con respecto a otros patrones de Vexus. Y aquí pues se relacionaba esto muy de manera directa con el aumento de la presión venosa central. ¿Cómo nosotros, bueno, vamos a empezar a revisar cómo podemos nosotros evaluar y cómo podemos empezar a hacer ultrasonido dirigido a mirar congestión venosa y aplicar el protocolo Vexus? Lo primero que nosotros debemos evaluar es la vena cava inferior. Nosotros tenemos 2 sitios específicos para evaluar la vena cava inferior. Uno, a 2 centímetros de la salida de la aurícula derecha, utilizando un transductor de una frecuencia entre 3.5 y 6 MHz,
que básicamente son las sondas convexa o la sonda sectorial para cardiología. Tenemos que colocarnos en una posición suxifoidea, como lo señala aquí esta gráfica, una posición suxifoidea, y a 2 centímetros haciendo un movimiento, digamos, de abanico de la sonda. Podemos hacer una medición longitudinal de la vena cava, y esa medición longitudinal debemos hacerla en abanico precisamente para evitar el fenómeno de que nosotros estemos mirando o subestimando el diámetro de la vena cava por no tomar el diámetro de la misma, sino una secante diferente, como vemos acá en esta gráfica, y que nos puede subestimar el tamaño de la vena cava. Pero también debemos, girando el transductor 90 grados hacia la derecha, hacer un corte transversal de la vena cava y hacer las mediciones correspondientes. Usualmente lo que yo le digo a nuestros alumnos es que hagamos 3 mediciones de la vena cava y simplemente miremos cuál de las mediciones es la de mayor tamaño para medir el diámetro de la vena cava. Algunos autores establecen que si la vena cava es inferior a 2 centímetros, no vale la pena revisar el resto del protocolo VEXUS. Sin embargo, si la clínica nos lo amerita y es una vena cava inferior a 2 centímetros, pero con una pobre colapsabilidad, vale la pena que revisemos todo el protocolo VEXUS. Bueno, también podemos ver la vena cava ubicándonos en la línea axilar anterior derecha, más o menos entre el duodécimo y el decimoprimero y duodécimo espacio intercostal, y abanicando el transductor para mirar la vena cava cuando se junta con las venas suprahepáticas. Ahí podemos hacer una buena medición tanto longitudinal como transversal de la vena cava inferior. Medida el diámetro de la cava, podemos establecer su colapsabilidad en los casos de los pacientes que no tienen ventilación mecánica y su distensibilidad en los pacientes que tienen ventilación mecánica. Si no hay cambios significativos en esto, algunos autores prefieren no continuar con el protocolo. Yo en particular siempre hago todas las mediciones. Estando nosotros bien ubicados en la vena cava, y quiero aquí mencionar que hay que tener cuidado con los pacientes cuando hacemos la medición de la vena cava, tenemos que tener cuidado con los pacientes que son muy polimnéicos y que aparentaran un colapso importante de la vena cava inferior a nivel de la cruz del diafragma, y lo que sucede es que la vena está colapsando por la contracción del diafragma en los pacientes taquimnéicos y polimnéicos. De ahí la razón de que si vamos a medir la cava subxifoidea, la hagamos a 2 centímetros máximo de la salida de la aurícula derecha, para evitar ese falso positivo de colapsabilidad que generaría la cruz del diafragma. Estando nosotros bien ubicados y con el diámetro máximo de la vena cava, podemos hacer un modo M y podemos medir el diámetro máximo y el diámetro mínimo para calcular, en el caso de la colapsabilidad de la vena cava, si no está ventilado el paciente, o si está ventilado, la distensibilidad de la misma. Algunos expertos en VEXUS no hacen el modo M, sino que toman los diámetros en modo B, el diámetro máximo y el diámetro mínimo en modo B de la vena cava, para hacer los cálculos de distensibilidad o colapsabilidad de la vena cava. Fíjense ustedes acá, como les mencionaba, ese patrón que genera de falso colapso el músculo diafragma sobre la vena cava inferior. Aquí vamos a evaluar las venas suprahepáticas. Las venas suprahepáticas o venas hepáticas se evalúan, casi siempre se ven como un tridente que desemboca en la vena cava inferior. Son venas de paredes delgadas y se evalúa colocando el transductor con la marca hacia la cabeza del paciente, es decir, la ubicación del transductor cefalocaudal de manera paralelo a las líneas axilares, y justo en la línea axilar media podemos encontrar la desembocadura de las venas hepáticas en la cava, y allí podemos medir el espectro de la onda, podemos hacer Doppler color para revisarla mejor, y allí podemos colocar con un adecuado ángulo de insolación
la toma de muestra del Doppler venoso, del Doppler pulsado espectral, y podemos hacer la medición del espectro de la vena suprahepática. También podemos hacerlo utilizando el transductor convexo en una posición subcostal por debajo del hígado, buscando la circulación de las venas suprahepáticas. Aquí miramos nosotros una posición para la toma de la muestra de la vena suprahepática. Fíjense ustedes acá cómo se mira la vena suprahepática y cómo podemos ver los espectros en esta gráfica de acá. Fíjense ustedes la onda S, la onda D y la onda de la patada auricular, que es una onda con una morfología normal de las suprahepáticas. Bueno, existen alteraciones de la circulación de las suprahepáticas como son en la insuficiencia tricuspidia, la estenosis tricuspidia, los pacientes con fibrilación auricular y otros casos en los cuales podemos ver alteraciones de la morfología de la onda, y en estos casos es muy importante hacer un análisis del espectro de la onda comparado con otras de la circulación venosa, y hay que analizarlo dentro de todo el contexto del paciente porque en ocasiones nos puede dar una alteración de la morfología de la onda que no corresponde a un verdadero patrón de congestión. Este es otro ejemplo de una circulación de Doppler de las venas suprahepáticas, que se lo debo a las gráficas de la Sociedad Peruana de Cardiología. En una de sus conferencias, fíjense ustedes en el panel, mirando la diapositiva de frente, en el panel de la izquierda, cómo se encuentra el Doppler de la vena suprahepática. Miren ustedes la onda A y la onda S mayor que la onda D. En el panel de la derecha nosotros encontramos un patrón ya algo congestivo en donde la onda S se hace menor que la onda D, pero se visualiza la onda A todavía de la patada auricular. Y acá fíjense ustedes en donde en el siguiente panel, en el panel del medio, del lado derecho, ustedes encuentran todavía una onda S mucho menor que la onda D, pero ya prácticamente invirtiéndose, y hacia la gráfica de abajo se encuentra una inversión absoluta de la onda S, que se llama una onda S reversa, y que es un patrón muy propio de una congestión importante de la vena suprahepática. Miren, aquí ustedes encuentran un Doppler espectral pulsado de la vena hepática superior, en donde ustedes encuentran la onda A, la onda S mayor que la onda D, que podríamos considerarlo normal. Vamos a hacer el análisis de la vena porta. ¿En dónde tomamos la vena porta? Pues muy fácil, la podemos tomar con el transductor en las mismas posiciones donde encontramos la vena suprahepática, y con el Doppler color vamos a ver que se va a ver como rojo. Si no hemos invertido los colores del Doppler, vamos a verlo como una circulación roja, pero la característica anatómica más importante es que esta es una vena de paredes gruesas. Diera la impresión de que es una arteria, pero no, es una vena, y la vamos a encontrar abanicando muy cerca de las venas hepáticas. El espectro de la vena porta es un espectro no pulsátil, es un espectro de flujo continuo cuando nosotros lo estamos viendo en el Vexus. Fíjense ustedes acá. Bueno, la vena porta la podemos tomar, podemos encontrarla subcostal, o la podemos encontrar en la posición que ya les mencionaba, que es la misma posición del transductor, abanicándolo un poco, en donde nosotros encontramos la vena hepática. Fíjense ustedes, este es el espectro normal de la vena porta sin pulsatilidad. Es una vena con una muy buena circulación, no tiene nada de pulsatilidad, es una vena porta absolutamente normal. Así se calcula la pulsatilidad de la vena porta, aquí como vemos nosotros en esta diapositiva, en el panel de la izquierda, mirando de frente a la diapositiva, encontramos una vena porta normal. En la mitad encontramos una vena porta ya con cierta pulsatilidad importante, y abajo una pulsatilidad muy importante transmitida retrógradamente del ciclo cardíaco en un sistema venoso muy congestionado y con pobre ya complacencia, que nos refleja ese patrón pulsátil de la onda espectral de la vena porta. Miren ustedes aquí los patrones de pulsatilidad de la vena porta.
Fíjense ustedes, normal, una pulsatilidad entre 30 y 50%, una pulsatilidad mayor del 50% mirando el panel de la derecha y al final una pulsatilidad superior al 50%, casi que se arterializa, pues podríamos decirlo de alguna manera, el flujo de la vena porta. Fíjense, aquí también vemos una vena porta con una gran pulsatilidad, que es lo que vamos a ver en el espectro. Otro patrón pulsátil de la vena porta que les puedo mostrar aquí en esta diapositiva. Vamos a mirar, y esto es lo que a mí me gusta mucho, el análisis de la circulación renal. Yo particularmente hago ecografía Doppler-Duplex de arterias renales y miramos la circulación venosa renal. Hemos estado haciendo y recopilando información para publicar posteriormente, no solamente de la circulación venosa, sino mirando el comportamiento de la circulación arterial en diferentes circunstancias clínicas de los pacientes. Aquí, digamos, haciendo un paréntesis, les hago un paréntesis porque no es específicamente concerniente a esta charla, pero estamos evaluando la circulación arterial y la circulación venosa en pacientes con pielonefritis aguda y hemos observado en casos no publicados, como dirían algunos, que la morfología de la circulación intrarrenal se asemeja mucho al del síndrome compartimental que se presenta en los pacientes con congestión renal y falla cardíaca, en los casos de pielonefritis aguda, porque hay una gran inflamación y se genera un aumento de las presiones intracapsulares del riñón que nos pueden dar esos patrones. Y nosotros hemos visto cómo los pacientes que van mejorando la congestión renal mejoran la circulación intrarrenal. Bueno, para fines prácticos nosotros podemos evaluar la circulación venosa renal a nivel de la línea axilar media o incluso de la línea axilar anterior. El riñón derecho está por debajo del hígado, lo podemos encontrar y hacer, para mirar esta circulación venosa, orientamos el transductor de manera cefalocaudal y podemos hacer un corte, como se observa en esta gráfica, del riñón, evaluando toda su circulación. Lo que sí nosotros debemos decir es que debemos evaluar la circulación venosa intrarrenal de las venas interlobulares o que se llaman de segundo orden y ojalá de tercer orden, para poder evaluar de manera más específica y más sensible el síndrome compartimental renal que se forma en los pacientes que tienen congestión venosa. Aquí podemos ver cómo se ha tomado en el volumen de muestra. Podemos observar la circulación de la arteria renal arriba y abajo la vena renal en un patrón normal, en donde no hay congestión, y miren, la circulación arterial es una circulación, es una onda arterial que tiene un flujo Doppler bifásico que es de baja resistencia, y la vena abajo es no pulsátil. Cuando nosotros no podemos evaluar el riñón derecho, debemos evaluar el riñón izquierdo, y en este caso la posición es más o menos debajo del espacio de la duodécima costilla, o entre la duodécima o la costilla número 11, pero debemos colocar el transductor también cefalocaudal para buscar el riñón debajo del vaso, pero ya no en la línea axilar anterior, sino más atrás, tal vez en la línea axilar posterior, ni en la línea axilar media, sino en la línea axilar posterior. Ahí podemos revisar el riñón izquierdo. Estos son los patrones de pulsatilidad de la vena renal, como ustedes pueden ver en esta diapositiva. En el panel de la izquierda ustedes observan un riñón con una pulsatilidad normal, una arteria renal de baja resistencia, con un pico de flujo adecuado, sistólico y diastólico también, y una vena renal no pulsátil. En los paneles de la derecha podemos observar un incremento de la pulsatilidad en un paciente con una congestión moderada, luego una pulsatilidad un poco mayor, en donde ya se diferencia la onda S menor que la onda D, y en la parte inferior del panel de la derecha encontramos ya, fíjense ustedes, una onda venosa muy pulsátil. Hay pulsatilidad, se ve la diástole, se ve una pausa, de nuevo la diástole. Pero si ustedes observan cómo ha ido cambiando la morfología de la arteria renal, fíjense que hacia el final, cuando hay mucha congestión, la onda de la arteria renal aumenta su velocidad de pico sistólico y disminuye la velocidad de pico diastólico. La diferencia entre el pico sistólico y el pico diastólico de la arteria renal se hace mucho más evidente, que es un cambio también
sugerente de congestión en la circulación arterial renal. No validado todavía esto en los estudios, pero hay personas que han trabajado muy fuerte y muy duro, a quienes también les agradezco, a los miembros de ASARUC, de la Asociación Argentina de Ultrasonido Cardíaco, a los de la Sociedad Peruana, de quienes he tomado esta información, y muy particularmente al doctor Eduardo Ríos Argaiz de México, quien es uno de los hombres que más publica en América Latina en este tipo de estudios. Miren, este es el espectro de congestión venosa severa de venas hepáticas y de la vena porta. Fíjense ustedes, en esta gráfica vemos una vena porta muy congestiva en el lado del panel de la derecha, y en el panel de la izquierda unas venas hepáticas con inversión de la onda S y una onda anterógrada, una onda S y una onda D retrógrada, en donde prácticamente se ha perdido la onda A. Son patrones congestivos muy severos. Fíjense ustedes, gran congestión venosa portal, en donde se observa en esta gráfica. Y miren ustedes aquí cómo se alteran los patrones de la circulación venosa. Esta es una vena, esta es una arteria en el panel de la izquierda. Esta es una vena, perdón, en el panel de la izquierda, pero mirada como al revés. Miren la onda S y la onda D y la onda A. Pero miren ustedes hacia acá, hacia el panel de la derecha, en donde se ve una alteración de la circulación arterial, pero ya se empieza a ver una pulsatilidad importante de la vena. Miren, aquí es un espectro de una arteria renal y una vena renal de características normales sin patrón congestivo. Miren ustedes acá, congestión venosa renal. Arriba vemos en el panel superior de la izquierda, vemos una vesícula biliar. Miren ustedes acá, en la parte superior panel de la derecha, encontramos una onda A importante, pero ya hay decrecimiento en la onda S, que se hace más pequeña que la onda D, que corresponde, como les dije, la una a la sístole del ventrículo derecho y la otra a la diástole. Acá tenemos en los paneles de abajo una gran pulsatilidad de la vena renal. Fíjense ustedes que solamente prácticamente que aparece la onda S aparece totalmente invertida anterógrada, la onda S se conserva retrógrada y aparece la onda A, pero hay una inversión de la onda S con respecto a la onda D, que es una congestión muy importante. Y en el panel final de abajo de la derecha encontramos, miren, el afilamiento, podríamos decirlo así, o el aumento en la pendiente de la caída de la sístole, de la caída de la velocidad sistólica de la arteria renal. Aumenta la pendiente, disminuye la velocidad de pico diastólico y la onda se hace puntiaguda, la onda arterial se hace puntiaguda, como la que vemos nosotros en los pacientes trasplantados renales que hacen necrosis tubular aguda. Y abajito, por debajo de la línea de base, encontramos la vena renal totalmente pulsátil. Este es un síndrome compartimental capsular. Fíjense ustedes aquí cómo observamos la pulsatilidad de la vena y vemos los cambios en la morfología de la arteria renal. Bueno, acá digamos que nosotros, cuando ya nos vamos a enfrentar al Vexus, como les decía al principio, nos podemos encontrar como está este bebé, haciendo un poco con algo de dificultad. Este bebé se llama Jerónimo, tiene 15 días de nacido y es mi tercer hijo, que me ha puesto también a aprender muchas cosas de nuevo, como estas que estamos aprendiendo en el día de hoy, puesto que mi hija menor tenía 20 años, o sea que volví a empezar. Bueno. Acá les presento. Y este es un resumen de lo que es el protocolo Vexus. Fíjense ustedes que en el protocolo Vexus se han definido 4 patrones específicamente. Un Vexus que se llama 0 hasta el Vexus 3. En el Vexus 0 nosotros vamos a encontrar la vena cava inferior menor de 2 centímetros con buena colapsabilidad, ¿sí? Las venas hepáticas con su morfología normal, la onda A, la onda S mayor que la onda D menor que la onda S,
la porta sin flujo pulsátil, las venas renales con flujo continuo, la arteria renal de manera adecuada en su circulación. Se ha definido un Vexus 1 con una revisión de la vena cava con un diámetro de 2 centímetros y con ya cambios un poco importantes en la morfología de la circulación venosa hepática, aunque no tan evidentes, y algo de pulsatilidad en la vena porta y unos ligeros cambios de pulsatilidad en la circulación venosa intrarrenal. Se dice que hay un Vexus 2 o congestión moderada cuando ya vemos pletórica, la vena cava inferior, pero ya fíjense ustedes que la onda S se hace más pequeña que la onda D, persiste la onda A y ya hay una pulsatilidad superior al 30%, entre el 30 y el 50% de la vena porta. Y miren ustedes que en el panel que nos muestra la circulación intrarrenal, vemos una gran pulsatilidad ya importante de la onda de la vena intrarrenal y vemos una pulsatilidad, vemos un cambio ligero en la morfología de la arteria renal. Y el Vexus 3, que es un Vexus que nosotros consideramos que es un Vexus, perdón, me devuelvo acá un poquito, que es un Vexus que nosotros consideramos que es un Vexus importante, pues ya hay gran pulsatilidad de la vena intrarrenal. Aquí vemos la congestión venosa en hígado y riñón. Gráficamente es básicamente lo mismo. Fíjense ustedes cómo en el panel de la izquierda no se observan alteraciones en la morfología del espectro de estas venas. En la congestión moderada sí se marca lo que ya hemos hablado, la pulsatilidad también en la vena porta, y fíjense que ya aparece la pulsatilidad en las venas intrarrenales y ya se empieza a afilar. Fíjense cómo se afila, por decirlo de alguna manera, el espectro de la vena, de la arteria renal durante la sístole. Y miren ustedes acá, ya una congestión importante severa donde se invierte en las venas hepáticas, el patrón espectral de la onda S se hace positivo, la onda D se hace negativa. Miren la franca pulsatilidad de la porta y fíjense ustedes la franca pulsatilidad de la vena renal. Vamos a hablar un poco de algunos casos clínicos. Estos casitos clínicos me los he robado algunos porque me han parecido interesantes. Espero que los autores les guste que los compartamos. Realmente uno debe compartir el conocimiento, no se debe quedar con él. Y el conocimiento, a mi modo de ver, debería estar para todos, a la orden del día. Bueno, este caso clínico que les quiero presentar acá es un caso de un hombre de 81 años con moderada hipertensión pulmonar, con insuficiencia mitral severa, operado con un cambio por prótesis biológica, requirió transfusión de 3 unidades de glóbulos rojos, plaquetas, presentó un balance positivo de 2.900 centímetros cúbicos. Llega con una presión arterial de 130/70, satura 94%, tiene una cánula nasal del 40%, tiene un catéter de la arteria pulmonar con presiones de la arteria pulmonar moderadamente elevada, 56/40, tiene una presión venosa central de 15 centímetros de agua, requiere norepinefrina a 0.1 microgramos kilo minuto y dobutamina a 10 microgramos por kilo minuto. Tenía edema de miembros inferiores, estertores en vasos pulmonares, una creatinina de 2.9 con una urea de 110 miligramos por ciento que corresponde a un nitrógeno ureico en sangre de la mitad de ese valor. Se le hizo un POCUS con una excursión escasa del anillo tricuspidio de 13, pero tenía una fracción de eyección ventricular izquierda de 61. Se le realizó un Vexus y esto es lo que se encontró con el paciente. El día 1 tenía, fíjense ustedes, una porta muy pulsátil, con una vena hepática que mostraba mucha congestión y una gran pulsatilidad de la vena renal. Se inició un protocolo de manejo con diuréticos y el paciente al día siguiente tenía una menor pulsatilidad de la vena vena hepática, no vimos la porta, pero ya había una mejor morfología de la circulación renal. Después de continuar con sus diuréticos, el paciente mejoró la pulsatilidad de la porta, se hizo menor del 30% y fíjense que la circulación intrahepática se hizo mucho mejor. De manera que ese paciente requirió simplemente diuréticos y mejoró la sobrecarga de volumen, se le hizo un Vexus no para guiar
la cantidad de líquido, sino para evaluar cómo iba descongestionándose ese paciente. Este caso clínico número 2 es un hombre de 57 años con hipertensión pulmonar, con, incremento de la creatinina de 1.09 miligramos por decilitro a 2.66. Había suspendido los diuréticos, llega de hematosis y con ascitis. Ingresa con una creatinina de 3.5 miligramos por decilitro, con una presión arterial de 94/62, una frecuencia cardíaca de 52, se le realizó Vexus. Este paciente se le indicó furosemida intravenoso sin una respuesta adecuada y se llevó a hemodiálisis para buscar ultrafiltraciones de 2.500 centímetros y se realiza un Vexus posterior. Aquí vale la pena decir que nosotros aquí, digamos, si bien las terapias que nos permiten retirar fluidos, tanto las terapias lentas como la hemodiafiltración venosa continua, como la ultrafiltración secuencial periférica, como la hemodiálisis, nos permiten descongestionar los pacientes. Hay que saber escoger cuál de esas terapias es más adecuada para cada uno de ellos. Vemos acá este caso clínico número 2, cómo el paciente se le hace un Vexus inicialmente, y fíjense ustedes que es un Vexus, como hemos venido discutiendo acá, muy congestivo, este paciente muy congestivo, con una vena cava inferior muy pletórica. Fíjense ustedes acá la alteración de la morfología de la circulación venosa, hepática, de la vena porta y de las venas renales. Y fíjense ustedes que después de la ultrafiltración de 2.500 centímetros cúbicos, el paciente mejora la cava, mejora la circulación venosa, ¿sí? Mejora, todavía no es absolutamente adecuada, y mejora la pulsatilidad de la vena porta, también mejora el comportamiento de la vena renal. Probablemente si somos más agresivos en la ultrafiltración estaríamos un poco mejor. Bueno, esta diapositiva simplemente para recordarles las mediciones mediciones venosas en relación con la congestión. La vena cava mayor de 2 centímetros y revisar cada uno de los órganos para mirar si hay congestión venosa, como ya lo hemos mencionado acá adelante. Aquí quiero hacer, digamos, como una especie de paréntesis para recordar cuáles son las posiciones del transductor. En el primer panel estamos colocando el transductor subxifoideo para buscar la vena cava, tanto en el panel de la izquierda para buscar la posición de la vena cava de manera transversal, y acá en la parte media longitudinal, y acá para evaluar la circulación hepática, tanto portal como de las suprahepáticas o de las venas intrahepáticas, y buscar también allí mismo en esa posición el riñón derecho. Estas son las diferentes posiciones. Aquí mire cómo podemos nosotros visualizar en los paneles de la izquierda, podemos ver cómo podemos visualizar el riñón izquierdo. La ventana ecográfica nos las da acá, como vemos en la gráfica, en donde el paciente está marcado con un marcador especial para piel. Podemos ver las siluetas de los órganos y dónde podemos encontrar el riñón. Nosotros podemos evaluar la circulación venosa intrarrenal en el eje longitudinal, hacemos el Doppler color, luego tomamos la muestra que vamos a realizar, volumen, marcamos el volumen de muestra que vamos a realizar, colocamos el volumen de muestra en la vena que queremos evaluar. De acuerdo a la nomología del ecógrafo, podemos darle el update y mirar el flujo venoso, pero también podemos evaluar la circulación del flujo venoso o arterial renal de manera haciendo cortes transversales del riñón. En el otro lado, en los paneles de la derecha, vemos cómo se obtiene la imagen del riñón izquierdo por debajo del vaso, y como les decía, aquí tratamos de ubicar el transductor un poco más atrás de la línea axilar media, un poco más hacia el dorso de la línea axilar media, más hacia la línea axilar posterior. Acá esto es para recordarles lo mismo, básicamente la técnica, cómo obtenemos las diferentes
imágenes. Aquí estamos viendo una imagen de la vena cava. Si ustedes recuerdan muy bien, cuando nosotros miramos la seña del transductor, nosotros los nefrólogos y los intensivistas utilizamos la seña del transductor hacia el lado izquierdo, mirando la pantalla de frente, y los cardiólogos hacia el lado derecho. De manera que las imágenes que nosotros estamos viendo hacia el lado izquierdo son las que nosotros vemos como si estuviéramos viendo de frente al paciente. Los cardiólogos lo ven, digamos, diferente al revés. Aquí estamos haciendo una toma también de la vena cava inferior. Fíjense ustedes en esa posición en donde se muestra el paciente subsifoideo. Miren ustedes allí esa vena cava cómo se puede medir su diámetro y se puede medir el movimiento de la vena cava. Aquí podemos mirar cómo se coloca el transductor para mirar las venas hepáticas y la vena porta. Aquí estamos mirando una vena hepática, mírenla ustedes acá, una vena hepática que se ve azulita. Casi siempre son 3 venas hepáticas que confluyen en una sola que va hacia la cava inferior. Bueno, aquí les voy a presentar un caso clínico de la cosecha. Este caso clínico lo hemos visto con el doctor Caballero. Digamos que no era específicamente un caso en el cual teníamos que hacerle el protocolo. Nos había llegado un ecógrafo nuevo a nuestro centro y además pues estábamos mirando la novología, pero es un caso interesante. Este era un hombre de 72 años con una historia de hipertensión arterial, con una falla cardíaca importante, con fracción de eyección ventricular reducida, y se nos interconsulta porque está con oliguria y probable necesidad de hemodiálisis. El examen físico era un paciente que tenía una presión arterial limítrofe, con una frecuencia cardíaca de 130 por minuto, las mucosas semisecas, no visibles, las yugulares a 30 grados. Vale la pena decir aquí que el paciente, no lo escribí acá en la diapositiva, tenía una fibrilación auricular. No se escuchaban estertores en los pulmones, el corazón con un PMI desplazado a la izquierda, soplos de difícil diferenciar, tenía un sistólico grado 2/4, sistólico mitral, y el abdomen no tenía ascitis y no tenía edema en las extremidades. Vuelvo y repito, olvidé anotarlo acá, pero tenía una fibrilación auricular. Los paraclínicos son una creatinina de 3,2 con nitrógeno ureico de 60, un potasio de 5,2, un bicarbonato de 17 y la diuresis en las últimas 24 horas 350 centímetros cúbicos. Las imágenes que van a ver acá son tomadas como fotografías sin editar. No las quise editar precisamente para traerlas así. Este es comenzamos con el doctor Caballero tratando de hacer un BTI en un paciente dificultoso porque tenía una fibrilación auricular. En estos casos nosotros tratamos de tomar, para hacer el BTI, tomar las diferentes ondas y mirar aquellas ondas y escoger y hacerlo en 3 puntos, aquellas ondas en donde se vea menos, digamos, más negra la imagen y nos deje un triangulito adecuado al interior de la onda que estamos revisando para poder calcular adecuadamente el BTI. Este era un paciente que tenía un BTI bajo, pero también, además, el doctor Caballero le hizo un TAPSE y tenía un TAPSE también disminuido. Cuando hicimos un poco más allá y quisimos revisar las un poco más allá, íbamos a hacer un versus, pero hicimos algo de poco, encontramos que los pulmones tenían un patrón de líneas A, con mucha reverberación y no tenía líneas B. Fíjense ustedes esto acá, no tenía líneas B. Puro patrón de línea A. Líneas A, absoluto. Y acá nosotros hacemos entonces la medición de la circulación portal. Encontramos miramos la cava, era una cava ahí limítrofe, pero miramos en un paciente delgado, tiene una cava de más o menos 1,8 centímetros, pero miren ustedes la circulación portal. Es un hígado que no luce desde el punto de vista de la circulación portal congestivo. Fíjense ustedes que no hay alteración de la circulación portal.
Cuando vamos a hacer la circulación renal, que hago yo el espectro, entonces miramos que hay una vena que no pulsa y nos llama mucho la atención que es muy propio del patrón de fibrilación auricular, que el paciente tiene una onda arterial más o menos apropiada, pero seguida de una sístole ventricular poco eficiente, que hace que se forme con una especie de pulso parvus tardus y luego aparece otra y luego aparece una nueva onda renal. Este patrón en este tipo de pacientes con fracción de eyección ventricular disminuida y con fibrilación auricular con frecuencia ventricular rápida condiciona también a una isquemia renal. Entonces se comporta el riñón como un riñón isquémico que se hace también muy ávido de sodio y de agua. Este paciente no le faltaba líquido, creemos que necesitaba mayor manejo de su falla cardíaca, estaba muy estable, se le había puesto algo de líquido, el paciente continuó con inotrópico y posteriormente no se le colocó diurético porque lo encontrábamos estable en cuanto a su volumen, pero sí se le mejoró la falla cardíaca. Posteriormente se le puso algo de líquido, el paciente se congestionó y realizamos al final terapia de reemplazo renal. El paciente continúa en terapia de reemplazo renal porque continúa deteriorando la función renal. Bueno, digamos que al final de esta charla, lo que yo quería mostrar, sin ahondar en la fisiopatología de la falla cardíaca, de la congestión venosa, era dejar un abrebocas para que ustedes empiecen a trabajar muy frecuentemente con su ecógrafo, lo hagan de manera regular y se consideren así como está este bebé Jerónimo hoy día, relajado, sí, pero experto en VEXUS. Muchísimas gracias a todos ustedes, esperamos vernos en los talleres para poder seguir adelante. Gracias para todos.